Controla la mente de la gente y podrás mantener la guerra en Ucrania en marcha. Esa ha sido la maniobra propagandística de Putin desde que invadió Ucrania y hasta ahora le ha funcionado. La propaganda solo funciona si todos los aliados siguen la historia, y eso ya no sucede para Putin. La propaganda del Kremlin traicionó al líder ruso al admitir que la guerra en Ucrania está perdida. Pasó lo impensable y se acabó el juego engañoso de Putin. Hay un hombre en el centro de esto: Vladimir Solovyov. Por mucho tiempo, Solovyov fue uno de los propagandistas más confiables y virulentos del Kremlin, pero ha dado un giro radical en la TV estatal que expone todo lo que el Kremlin hace para arruinar la economía rusa. El hombre que hace apenas unos días le decía a Putin y a sus compinches que deberían estar bombardeando Londres, ha empezado a compartir las cifras, los hechos y las opiniones de los rusos de a pie mientras batallan por asimilar el impacto que la invasión de Ucrania por parte de Putin ha tenido en ellos. Para Putin y todo el Kremlin, esto es como una inyección de veneno directo a sus venas colectivas. El hombre al que le pagan muy bien por escupir la narrativa sin sentido que Putin quiere que su gente crea, salió y dijo sin rodeos que todo eso es una tontería. Rusia está batallando, está al borde de un colapso económico, y como te vas a dar cuenta si sigues viendo, el intento desesperado de Putin por controlar la espiral de su narrativa está fracasando por completo. Entonces, ¿qué fue lo que en realidad dijo Solovyov? Ana, de Ucrania, que es una youtuber que comenta sobre los acontecimientos en Rusia que a menudo pasan desapercibidos para los medios tradicionales, explica lo básico. Ella señala que Solovyov es uno de los hombres más peligrosos de Rusia, específicamente porque su posición en la televisión estatal le permite influir en las opiniones de millones de personas que simplemente no tienen acceso a fuentes de noticias independientes. Eso les da una visión más clara de lo que sucede, no solo en el mundo, sino también en su país. Solovyov es una persona extremadamente peligrosa, que ha provocado muchos crímenes con su talento para comunicar, para difundir las tonterías rusas y demás, dice Ana. Ese talento quizá le ha permitido ganar miles de millones de rublos del Kremlin, agrega ella, dejando claro que es un propagandista que se ha aprovechado de Putin mientras podía sacar dinero al presidente ruso. La reputación de Solovyov es tan notoria que el Departamento de Estado de Estados Unidos lo ha identificado como un rostro de la propaganda del Kremlin, señalando que desde 2010 difunde diatribas contra Occidente y Ucrania que, según el departamento, rompen récord Guinness. Este es un hombre que tiene, o tenía, una red de 17 canales de Telegram junto con su propio programa de TV patrocinado por el Estado, y es justo decir que es una fuente principal de noticias para mucha gente en Rusia. Te contamos esto para que veas el calibre de este propagandista y sus opiniones pro-Kremlin. Y ahora se le volteó al Kremlin. Solovyov le clavó un cuchillo directo en la espalda a Putin, como explica Ana de Ucrania. Entonces, esta misma persona decidió enumerar varios problemas que ahorita están destruyendo a la Federación Rusa desde adentro, dice ella. Ana señala que uno de los problemas son las altas tasas de interés que enfrenta el ruso promedio, pese a los recortes del Banco Central en los últimos meses. Solovyov explicó cómo la economía maltrecha de Rusia está causando la destrucción de negocios y cómo muchos supuestos expertos predicen un colapso total debido a la negativa de Putin a terminar la guerra en Ucrania. Quienes están fuera de Rusia conocen estos problemas desde hace tiempo. Ahorita, la tasa clave de Rusia está en 15.5% tras otro recorte de medio punto por parte del Banco de Rusia. Cualquier pequeña esperanza que se pueda sacar de un recorte se evapora por completo cuando ese recorte, aún así, significa que Rusia está lidiando con tasas de interés que son el triple o incluso el cuádruple, como las que se observan en Estados Unidos, Australia, Arabia Saudita, China, Reino Unido, Canadá y casi todas las naciones occidentales desarrolladas, según Trading Economics. Incluso en Ruanda, la tasa de política monetaria es de 7.25%, menos de la mitad de la de Rusia actualmente. Y en el frente empresarial, los pequeños productores de petróleo de Rusia están tambaleándose, ya que las sanciones occidentales provocadas por la invasión de Putin los están destruyendo. Los precios del petróleo ruso bajaron a $40 por barril, informó Yahoo Finance el 18 de febrero, lo que no es suficiente para evitar la insolvencia de muchos proveedores pequeños en Rusia. Ana, de Ucrania, suma a todo esto, señalando que uno de los propagandistas más importantes de Rusia ha dejado al descubierto mucho más. Así que las tasas de interés están altas, los negocios están cerrando, los restaurantes y las tiendas están cerrando, y los edificios de departamentos siguen sin venderse. Eso era lo que él repetía, dijo ella sobre el arrebato de Solovyov, y había más. Las industrias rusas en crisis como la construcción, metalurgia, petróleo y gas fueron analizadas por el propagandista en una diatriba dirigida,
esta vez no a los enemigos de Rusia, sino directamente al Kremlin. Un mensaje para Putin indicando que los rusos saben que la guerra que él inició los está dejando en crisis económica. La economía rusa está en zona de muerte, afirmó The Economist el 16 de febrero. Según el medio, la economía rusa no colapsará totalmente, pero tampoco se recuperará a un nivel decente hasta mucho después de la guerra en Ucrania. La economía de Rusia está atorada, perdida en una especie de equilibrio negativo, donde lo único que puede hacer es apenas mantenerse a flote, mientras el apetito implacable de Putin por la guerra consume todo tipo de industria que Rusia tiene y que no está directamente asociada con la guerra que él está librando. Es esta situación horrible para el ruso de a pie la que Solovyov ha señalado, y parece que pudo haber dado un paso tan audaz porque poco a poco está reconociendo que en Rusia se está dando un gran cambio de poder. El control de Putin se está debilitando. El autoritario, tan desesperado por aferrarse a su país, ya no puede ocultar las realidades que sus decisiones han traído sobre su propia gente. Ana comenta que, al dirigirse también a la gente común, Solovyov destaca señales evidentes de una economía moribunda, así que quizá el simple hecho de que él empezara a hablar de esas cosas está influido por el tamaño del problema del que la gente habla en la calle, en el trabajo, en sus cocinas, y fingir que no pasa nada está muy mal. En otras palabras, los problemas económicos de Rusia han crecido demasiado como para ignorarlos. Para alguien como Solovyov, eso representa un dilema. ¿Sigue repitiendo la línea del Kremlin de que todo está bien y que Rusia es poderosa? Si lo hace, arruina su credibilidad y su carrera como pseudo-periodista está casi acabada. O el propagandista del Kremlin se vuelve contra sus jefes para mostrar la realidad que afecta al pueblo ruso, arriesgando la ira de Putin. Solovyov ya se ha expresado antes contra la base de poder de Rusia. Tras la humillación del Kremlin en agosto de 2024 en Kursk, cuando Ucrania contraatacó, invadió y tomó territorio ruso, los propagandistas afirmaron que era necesaria una renuncia. Incluso estos aparentes actos de rebelión siempre han sido cautelosos. Una renuncia no se traduce en la renuncia de Putin, y ese es el punto. Solovyov siempre ha matizado cualquier escasa crítica que lanza con el subtexto de sugerir que Putin sigue siendo grandioso, y que lo único que tiene que hacer es rodearse de gente mejor. Bueno, no esta vez. Al criticar el estado de la economía rusa, el principal propagandista del Kremlin ha mostrado que la ineptitud de Putin llevó al pueblo ruso a su destino actual. En minutos explicaremos cómo Putin está perdiendo el control, no solo con Solovyov. Una red de blogueros militares también se está volviendo contra el Kremlin y revirtiendo la marea de la propaganda de Putin. Ese desarrollo profundiza la herida que Solovyov le ha causado a Putin. Por cierto, si quieres más análisis así, suscríbete a The Military Show. Lo desglosamos así todos los días. Ahora, lo que estamos viendo aquí es el colapso del arma más importante que Putin tiene en su arsenal cuando se trata de su propia gente. El control de la narrativa es clave en el liderazgo de Putin, pues Rusia entiende que manejar la conversación impide que el pueblo se vuelva contra él en tiempos difíciles. Personas como Solovyov se supone que deben ayudar a Putin con esa tarea. Debería defender al Kremlin siempre, no salir en la televisión estatal mostrando el desastre económico ruso al mundo. Putin confía tanto en la dominio narrativo que busca ejercerla también a nivel global. Las negociaciones de paz con Ucrania son el ejemplo perfecto, como señala David A. Depchula en Forbes. Su estrategia depende menos de una victoria en el campo de batalla y más de convencer al mundo, especialmente a Estados Unidos, de que la victoria rusa es inevitable, que apoyar a Ucrania es inútil y que a los estadounidenses pragmáticos les conviene más prepararse para una normalización rentable que para una confrontación larga, dice Depchula. Son mentiras sobre mentiras, y cada patraña que sale de la boca de Putin se suma a todo un tapiz de embustes que la maquinaria de propaganda rusa se supone que debe mantener limpio. Un solo hilo fuera de lugar podría hacer que el tapiz se desmorone. Eso, más que nada, es por lo que un importante propagandista que señala fallas del Kremlin perjudica tanto a Putin. Se ha jalado un hilo, el tapiz empieza a deshilacharse. Ahora el daño afecta a Putin, y recientemente lo ha llevado a actuar desesperadamente. Pronto profundizaremos en eso. Pero que Solovyov le dé la espalda al Kremlin es claramente un momento decisivo. Definitivamente es la primera vez bajo el régimen de Putin, dice Ana de Ucrania sobre la traición de Solovyov, y dice que simboliza la pérdida de control de Putin. Porque en Rusia, la gente casi no expresa sus opiniones abiertamente y suele recibirlas de la TV estatal o de bloggers populares autorizados por el régimen del Kremlin.
¿Qué implica que el formador de opinión informe a la gente que el Kremlin es responsable de sus problemas desde el inicio? Bueno, desde luego no es algo que el Kremlin vaya a querer ver. Y si Solovyov sigue haciendo lo que ya empezó a hacer, más rusos van a ver que es su propio gobierno el que los está perjudicando por la insaciable sed de guerra de Putin contra Ucrania. Quizá el propagandista traidor se enfoque en cómo Putin sigue robando dinero a la gente común con impuestos para financiar su guerra ridícula. Asia News expuso todo esto al señalar en un artículo del 18 de febrero que las tarifas de servicios municipales en toda Rusia subieron en promedio entre 8 y 12% en 2025. Y eso además de que el IVA aumentó un 1.7% en todos los productos el 1 de enero, todo lo cual ha provocado fuertes aumentos en los bienes de consumo que la gente en Rusia apenas podía pagar desde un principio. Hasta la mejor propaganda solo oculta lo que pasa en Rusia por un tiempo. Que un propagandista entregue la realidad a quienes forman su opinión por él es una sentencia de muerte para el Kremlin. Entonces, ¿en dónde deja todo esto a Putin? Bueno, te dijimos antes que su control se le está escapando, que va a hacer lo que sea para mantenerlo. El líder de Rusia está desesperado por mantener su narrativa, lo que lo llevó a hacer quizá la jugada más tonta desde que inició la invasión a Ucrania. Putin prohibió Telegram. Sí, y eso significa que muchas de las voces que constantemente hablaban a favor de las políticas del Kremlin, ganando dinero en el proceso, han sido silenciadas. Y no te equivoques. Eso equivale a una legión de propagandistas que ahora están furiosos con el Kremlin por quitarles su fuente de ingresos. Y para agregar un poco de contexto sobre por qué la prohibición de Telegram es tan desesperada, necesitas saber un poco más sobre lo omnipresente que es esta plataforma de redes sociales en Rusia. Más de 100 millones de rusos usan la APOE, según The New York Times, y cerca de 60 millones la revisan diariamente. Telegram es una de las principales fuentes de noticias en Rusia, junto con la TV estatal y los periódicos. Recuerda que el propio Solovyov tiene 17 canales de Telegram, así que él y el Kremlin vieron claramente el valor de la plataforma para la propaganda. Ese valor solo le sirve al Kremlin si controla la narrativa en Telegram, y ahí es donde Putin ha perdido el control. A medida que los blogueros militares reportan más información de la que el Kremlin quiere revelar, y Telegram abre oportunidades para que los rusos encuentren opiniones distintas a la línea oficial del Kremlin, era casi inevitable que llegara una represión. Y ya llegó, y muchos propagandistas rusos están furiosos por eso. La furia, en particular de los blogueros militares de Rusia, ha sido inmediata. The Kyiv Independent informó sobre el creciente enojo entre propagandistas no tradicionales en Rusia, quienes piden al Kremlin que no les quiten su plataforma tras la prohibición de Telegram y WhatsApp en Rusia. Viterbomer, uno de los blogueros militares rusos más importantes en Telegram, resume el ánimo general con una declaración sarcástica. Desafortunadamente, no podemos cortar Starlink para los Hoakli, dijo, usando un insulto popular entre blogueros rusos para soldados ucranianos. Pero sí podemos cortar Telegram a los rusos. Y si podemos, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo desde la perspectiva de Putin? Al bloquear Telegram, el Kremlin impulsa a los rusos a usar la APP Max, controlada por el Estado, y busca evitar que reciban noticias no aprobadas por el gobierno. Hasta los fans más ruidosos de Putin están molestos por la prohibición de Telegram, informó Bloomberg el 17 de febrero. El medio señala que bloquear esta app puede ser excesivo para muchos rusos, y algunos pesos pesados ya se han opuesto a la medida. El vocero favorito de Putin, Dmitry Peskov, dijo que perder Telegram es una lástima. Y, como no, Solovyov también se quejó en vivo de que sus números se desplomaron tras la prohibición de Telegram por Putin. Los blogueros militares le importan al Kremlin. Cuando hacen su trabajo como el Kremlin quiere, esos blogueros sirven como engranes importantes en la maquinaria de propaganda rusa. Son los soldados de a pie digitales de Putin, dijo CNN allá por 2023, y muchos tienen fuentes muy adentro de las Fuerzas Armadas rusas y de grupos paramilitares asociados como Wagner. La BBC dice que estos blogueros son populares en Rusia porque suelen informar más sobre Ucrania que los medios estatales. También ganan mucho dinero. Así que no sorprende que muchos estén molestos con el Kremlin por bloquear Telegram, ya que pierden ingresos. Quizá por eso Putin quiere callar a los blogueros militares. Saben demasiado, dicen demasiado, y como muchos tienen audiencias de cientos de miles o incluso de millones, están influyendo demasiado en el pueblo ruso. Recuerda, el mandato de Putin depende de su habilidad para controlar la narrativa. Cuando Rusia tiene lo que el Kremlin podría ver como elementos incontrolables operando en redes sociales,
más hilos de ese tapiz de mentiras del que hablamos antes empiezan a soltarse. Rusia comenzó a volverse contra estos blogueros propagandistas a finales de 2025. Y, como señaló el Carnegie Endowment en diciembre, varios fueron clasificados como agentes extranjeros o acusados de delitos bajo las leyes represivas de extremismo de Rusia. La fundación afirma que esta lucha contra su antigua máquina de propaganda es intencional, pues permite al Kremlin aparentar que intenta silenciar a los radicales pro-guerra. Tras 4 años de combates, los rusos están cansados de la invasión de Putin. Sin embargo, la aplanadora del Estado no fue lo suficientemente rápida como para aplastar a Solovyov. Ahora que se volvió contra el Kremlin, la desesperación de Putin está por volverse desesperanza. ¿En quién confiar si no es en el hombre que el Kremlin eligió para transmitir sus mensajes en la televisión estatal? ¿Cómo puede Putin controlar la narrativa si quienes la difunden no siguen la línea? Estas son preguntas que Putin nunca quiso responder, y todo lo que estamos viendo ahora, en cuanto a sus intentos de reprimir el flujo de información en Rusia, equivale a las acciones de un líder que sabe que sus días están contados. Rusia es el país que sufre por la locura de su líder, a quien toda su población le delegó sus derechos y libertades, dice Ana, de Ucrania, al cerrar su video sobre las acciones de Solovyov. Quizá el otrora propagandista del Kremlin entendió eso y decidió que usar su plataforma para empoderar a la gente o mostrar su situación es más importante que repetir lo que Putin quiere. La guerra en Ucrania ya está perdida, y cada ruso está sintiendo el impacto cada vez peor con cada día que pasa. Con el cuchillo ahora clavado en la espalda, Putin va a seguir adelante, por supuesto, pero lo hará sabiendo que una de las voces más influyentes de Rusia transmite justo lo que el Kremlin menos quiere que su gente escuche. Putin ha paralizado a su país y Solovyov lo sabe. Ni siquiera el presentador traidor ha revelado qué tan mal se están poniendo las cosas para Rusia. La economía rusa está en el excusado, pero el país ya se fue por el caño, y puede que no se le encuentre entre las aguas negras en un siglo. Descubre por qué en nuestro video, y si te gustó, suscríbete a The Military Show para más revelaciones desde el interior de Rusia sobre lo que la gente de Putin realmente piensa de la guerra.